Bien, estimados doctores, tengan ustedes buenos días. Vamos entonces a completar lo que es el Banco Histórico de Cardiología, ¿no? Vamos a analizar y comentar las preguntas de los otros temas que estaban pendientes, ¿ya? Comenzamos. Bien, en esta pregunta nos dicen las patologías que causan con mayor frecuencia insuficiencia cardíaca. Y debemos tener ahí presente que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de ICC. Y luego está la hipertensión arterial, en ese orden, ¿ya? La cardiopatía isquémica en primer lugar, segundo, la hipertensión arterial. En el caso de los niños, los recién nacidos, las cardiopatías congénitas son la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Luego están las valvulopatías, las miocardiopatías ya en menor frecuencia. Muy bien, acá algunos todavía fallan. Miocardiopatías, valvulopatías, eso está en frecuencia menor. Cuando nos hablen de las causas más frecuentes de falla cardíaca, recuerden la enfermedad coronaria, ¿no? La hipertensión arterial, donde la falla cardíaca más frecuente es sistólica, recuerden, cuando la fracción de eyección disminuye. Por eso la enfermedad coronaria es la que destaca. ¿Cuál es la patogenia del edema pulmonar cardiogénico? Cuando vemos un pulmón blanco, ¿no es cierto? Ese es el edema agudo de pulmón con una presión capilar pulmonar más de 25 milímetros de mercurio. Entonces ahí hablamos de un edema pulmonar cardiogénico. Y esta presión capilar pulmonar aumentada, ¿qué viene a ser? Una presión hidrostática. Por eso el edema pulmonar cardiogénico es por aumento de la presión hidrostática, ¿no? Es por un factor sistémico. En cambio, la presión oncótica, alteración del endotelio, es por un fenómeno, en este caso local, ¿no? Por ejemplo, una neumonía puede producir edema, pero es por aumento de la permeabilidad, ¿no? O aumento, o en este caso disminución de la presión oncótica, ¿no? Cuando se pierden proteínas, es un síndrome nefrótico, en una falla renal, etcétera, ¿no? Pero en el caso del edema pulmonar cardiogénico es por aumento de la presión hidrostática. Acuérdense esta presión capilar pulmonar, que es la que define el edema cardiogénico, ¿no? A nivel del pulmón, y que también, recordar, se mide con el catéter de Soans-Ganz. Bien, entonces no es alteración del endotelio vascular. Eso lo vemos en neumonías, en procesos inflamatorios, en síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahí sí es alteración del endotelio, de la permeabilidad vascular, su edema pulmonar. Y justamente este es el edema pulmonar, pero no cardiogénico, porque ahí la presión capilar pulmonar está normal. Lo que está disminuido es el PAFI, ¿no? Recuerden, PAFI menos de 300. Ese es el edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Entonces no es endotelio. Presión oncótica tampoco, no sería aumento, ¿no? Sería disminución de la presión oncótica para producir edema. Entonces acá la respuesta es la D, porque esto es la presión capilar pulmonar, que es la que está aumentada cuando nos dicen que el edema pulmonar es cardiogénico. No es criterio mayor de Framingham. Recuerden que los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, crépitos y edema agudo de pulmón. Esos son los mayores del lado izquierdo. Los mayores del lado derecho, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y aumento de presión venosa central. Los mayores del lado derecho. Y también cardiomegalia, índice cardiotorácico más de 0,5, en lactantes más de 0,6, y ritmo de galope, tercer o cuarto ruido. Esos son los criterios mayores de Framingham, ¿no? Entonces, ¿cuál nos sale? Disnea paroxística es el síntoma más específico, edema agudo, reflujo, cardiomegalia, taquicardia sale de los criterios mayores, criterio menor. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos son más específicos de la falla cardíaca derecha? Cuando nos hablan de falla derecha, nos están hablando de congestión sistémica, aumento de presión venosa central. Entonces ahí tenemos la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, ascitis,
edema, hepatoesplenomegalia. Esos son los datos de congestión sistémica. Porque cuando nos dicen falla cardíaca izquierda, la congestión es pulmonar, aumento de presión capilar pulmonar. Entonces ahí el dato es disnea, ortopnea, crépitos o lo más grave que es el edema agudo de pulmón. O sea, todo lo que es congestión pulmonar es falla izquierda y lo que es congestión sistémica es falla derecha. Entonces si tú ves acá disnea, rápido lo descartas porque eso es falla izquierda, no es falla derecha. ¿Ya? En la A nos dice angina, arritmia, síncope, nada que ver, ¿no es cierto? Ingurgitación sí, hepatomegalia sí, ascitis sí. La C sí corresponde a datos de congestión sistémica, ¿no? Edema sí, hemoptisis no, ortopnea no. Pues. Ortopnea no, es dato de congestión izquierda, ¿no? De congestión pulmonar. Nicturia, ictericia, hepatomegalia tampoco va, ¿ya? Entonces, mejor respuesta la C, ¿no? Y de paso en la C, recuerda que la ingurgitación yugular es criterio mayor. Muy bien, entonces acá la mayoría, no se confundan, si nos dicen disnea, ortopnea, es datos de falla izquierda. Y estos son fallas de bajo gasto, ¿no? Síncope es de bajo gasto, más que congestión. Signo específico de falla cardíaca. A ver, el signo específico, ojo, la disnea es síntoma, no es signo, ¿ya? Porque es sensación subjetiva de falta de aire. De estos, el signo específico en la exploración es el ritmo de galope. El tercer ruido, que se produce por un llenado rápido, ¿no? Llenado rápido y nos traduce en una falla sistólica, falla cardíaca sistólica. El cuarto ruido, por contracción auricular intensa y nos traduce una falla diastólica. ¿Estamos? Eso vendría a ser. Entonces la respuesta es ritmo de galope. Entonces acá muchos se confunden porque disnea es el síntoma más específico. Ojo, síntoma, no es signo. Signo sí es el ritmo de galope. Eso tengan bien en cuenta. Y esta es una pregunta de la clasificación funcional de NIJA, ¿no? Entonces recordemos ahí que la clase 1 es el paciente asintomático, ¿no es cierto? Asintomático. El tipo 2 es el paciente que ya tiene disnea a moderados esfuerzos, ¿ya? El 3 ya es a leves esfuerzos, ¿no? Por eso acá la diferencia siempre les digo, si corre y le da disnea, eso es 2. Si camina y le da disnea, eso es 3, porque leves esfuerzos ya le da disnea. Y el 4 es al reposo. 4 es al reposo, ¿no? Y cuando hablas de limitación, esto es limitación leve, ¿no? Limitación moderada, por eso a veces se confunde. Y esta es ya la limitación severa, pues, ¿no? ¿Ya? Una cosa entonces es frente a qué aparece la disnea, ¿no? Entonces acá nos dice que el dolor, la angina, la disnea, aparece a pequeños esfuerzos, por lo que permanece en reposo. Pequeños esfuerzos, desencadena disnea, entonces es el grado 3. Entonces no se confundan, grado 4 es disnea al reposo. Acá no te dice que tiene el reposo, tiene disnea pequeños esfuerzos y por eso se queda en reposo, porque en reposo está bien todavía. Porque si en reposo le da disnea, ahí sería 4, mucho cuidado. O sea, se queda en reposo porque le calma. La disnea es a pequeños esfuerzos, eso es 3. Ya 5, el que marcó, ya quiero pensar que se olvidó de la clasificación o se confundió de clasificación, no hay 5. Y 2, en este caso, es a moderados esfuerzos. Disnea en decúbito y se alivia con la posición sentada, eso se llama ortopnea. Y eso, recuerden, nos debe hacer sospechar de falla cardíaca, cuando no tolera el decúbito, ¿no? Cuando es al revés, cuando la disnea se despierta al decúbito y mejora la bipedestación, ¿no? Cuando la disnea se ocurre a la bipedestación y mejora el decúbito, lo contrario de la ortopnea, esa es platipnea, ¿ya? Y eso
se presenta en las complicaciones hepatopulmonares, ¿no?, del paciente con cirrosis, ¿ya? En pacientes con cirrosis, con hipertensión pulmonar, ahí cuando ya se altera la función pulmonar, ahí se presenta platipnia, que es lo contrario de la ortopnea, ¿ya? Es disnea cuando el paciente se sienta y mejora cuando está en decúbito. Muy bien, entonces disnea que se desencadena al decúbito y por eso tiene que dormir con almohadas, ortopnea. A ver, correlacionar los fármacos. Si me dicen un fármaco que inhibe la bomba de sodio-potasio, eso debo pensar en digoxina. Por lo tanto, 1B. Inhibe los receptores de aldosterona, espironolactona, ¿no? Es el antagonista de los receptores de aldosterona, ¿ya? Por eso lo empleamos en falla cardíaca como antifibrótico. Bloqueo de receptores beta, o sea, beta block. ¿Qué beta block se emplean en falla cardíaca? Acuérdense que se emplea el mejor, carvedilol, que es un beta block mixto. Pero también puedes emplear bisoprolol, metoprolol o nebivolol. Son los 4 aprobados en ICC. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol. ¿Y quién inhibe la síntesis de angiotensina? Captopril, ¿no? Los YECAS, que son los fármacos más importantes en el tratamiento de la falla cardíaca, ¿no? Entonces, 1B, ¿ya? 1B, el 2 es con el A, 2A, 1B, C4, ¿está bien? C, ¿no es cierto? Captopril con 4 y D3, está bien, la D, ¿no? La D, ¿ya? Perfecto, ¿ya? Entonces la mayoría he hecho bien, por acá algunos se han confundido, D4, ¿no? Carvedilol no es que el que inhibe la síntesis, carvedilol es beta block, ya no se equivoquen ahí, ¿ya? En relación de la patología de ICC, señale lo verdadero. Entonces, la angiotensina 2 produce remodelado cardíaco, eso es verdadero, es un profibrótico. ¿Y se inhibe con lisinopril? Correcto. Con los YECAS se inhibe su síntesis. Captopril, enalapril, lisinopril. La furosemida baja la precarga, no la poscarga. Los que bajan la poscarga son los YECAS, porque son vasodilatadores. La espironolactona es un antifibrótico, ¿ya? Cuando lo empleamos en falla cardíaca, no es como diurético en cirrosis, ¿verdad? 100 miligramos por día. En falla cardíaca lo utilizamos como antifibrótico, 25 miligramos por día, es la dosis. La aldosterona reabsorbe sodio y bota potasio, entonces aumenta el sodio en la sangre y baja el potasio en la sangre. Eso es lo que hace la aldosterona, porque reabsorbe sodio y secreta potasio, no produce hipocalemia, pues. ¿La ADH aumentada se controla con somatostatina? No, pues no tiene nada que ver, ¿no? La somatostatina inhibe la función secretora, motora del intestino y también inhibe la secreción endocrina del páncreas. Muy bien, entonces la mayoría que ha hecho bien, pero por ahí algunos se siguen equivocando. Miren, los diuréticos, tiazida, furosemida, bajan la volemia, por lo tanto bajan la precarga. La espironolactona en falla cardíaca se utiliza como antifibrótico, no como diurético. Como diurético en cirrosis. En falla cardíaca es como antifibrótico. Esto también es error de concepto. La aldosterona, no te están diciendo la espironolactona. Si te hubieran dicho la espironolactona produce hipercalemia, eso es verdadero. Porque la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Acá te están diciendo la aldosterona, mucho cuidado. Y esto nada que ver. En relación al ICC, señale lo correcto. ¿Mejora los síntomas con losartán? No, losartán mejora el pronóstico porque baja la mortalidad. No solo es sintomático. Sintomático es la digoxina, los diuréticos. La digoxina se indica cuando se asocia a fibrilación, correcto, ¿no? Cuando el paciente con falla cardíaca ya tiene FA, hay que dar digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. El beta block mixto que se emplea en falla cardíaca es carvedilol. Los demás son selectivos, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, pero carvedilol es mixto. La espironolactona se indica en clase descompensada, clase 2, clase 3, clase 4. Si es 1, es asintomático.
Ahí no. Para los casos refractarios es donde se agrega espironolactona. El ARA2 indica en falla sistólica. Los YECAs, los ARA2, los beta-block se emplean en falla sistólica, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, por ahí algunos se siguen confundiendo. ¿Atenolol es beta-block mixto? No, pues atenolol es beta-block selectivo. ¿Te acuerdas la mnemotecnia de los selectivos? MABE, metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. Mira, por fármaco sacabas esta clave. El mixto en preeclampsia es la betalol. El mixto en ICC es carvedilol. Eso no puedes equivocarte. Acá la espironolactona se utiliza en clase funcional descompensada, clase 2, 3, 4 de Nija. Uno no, pues, porque uno es asintomático. Y Y, cara 2 se emplean en falla sistólica. ¿Ya? No se confundan. ¿Ya? Agregamos digoxina cuando la falla cardíaca se asocia a FA. A ver, ICC por cardiopatía isquémica, hipertensión. Señale lo correcto. Los YECAs más la espironolactona, ¿mejoran la supervivencia? Sí. Recuerden que YECA, recuerden que ARA2, recuerden que beta-block, recuerden que la espironolactona, ¿no? Son fármacos que bajan la mortalidad, por lo tanto mejoran el pronóstico en ICC. También los INRA, ¿no? Los inhibidores de neprilicina, receptor de angiotensina, sacubitril, valsartán. Todos ellos mejoran el pronóstico porque bajan la mortalidad. En cambio, si te dicen digoxina, si te dicen diuréticos, esos solo son sintomáticos. Eso es clave que te acuerdes. Pues acá, ¿la digoxina mejora la supervivencia? Falso. ¿Los diuréticos mejoran la supervivencia? Falso. Digoxina ni diuréticos mejoran el pronóstico, solo son sintomáticos. ¿YECA aumenta la muerte? No, pues beta-block disminuye la supervivencia, o sea, ¿genera más muerte? No. La respuesta es la A. Miren cómo algunos se siguen equivocando. Digoxina, diuréticos, ¿mejoran pronóstico? O sea, ¿aumentan la sobrevida? ¿Bajan la mortalidad? Error. Error crítico. Es típica la pregunta de los fármacos que bajan la mortalidad en ICC. YECA, beta-block, ARA2, espironolactona, INRA, son los que bajan la mortalidad, los demás no. ¿Cómo se pueden equivocar? Varón de 70 años llega hemodinámicamente inestable, con crépitos difusos en ambos campos pulmonares, con antecedente de diabetes e hipertensión. Entonces, lo más probable que tiene es un edema agudo de pulmón cardiogénico por los antecedentes. Hipertenso, diabético, adulto mayor. Entonces, un edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cuál de los siguientes fármacos mejoraría su pronóstico? ¿Cuál de estos trata a un paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico? Acá sí hay que utilizar los diuréticos rápidamente, ¿no? Para bajar la precarga, porque en un cuadro agudo, este es un cuadro agudo de falla cardíaca. En los cuadros agudos de falla cardíaca, lo primero es bajar la precarga. Y eso se hace con los diuréticos de alta potencia, como furosemida. Por eso hay que emplearla rápidamente, ¿no? Pero cuando hablamos de la falla cardíaca sistólica crónica, es ahí donde primero bajamos la poscarga con YECAs, luego la precarga con diuréticos. Si mejora, beta-block para mejorar el pronóstico. Si no mejora, sigue descompensado, espironolactona. Si se asocia con fibrilación, agregamos digoxina. Entonces miren el tratamiento diferente, ¿no? En caso de un edema agudo de pulmón, oxígeno, lo sentamos al paciente y bajamos la precarga con los diuréticos más potentes, como furosemida. Entonces acá no hay que confundirnos. Si el paciente está inestable, ¿cómo le vas a dar beta-block? Ojo, el beta-block se emplea en pacientes con falla cardíaca cuando ya están estables. Cuando ya le diste YECA y bajaste la poscarga, le diste diuréticos y bajaste la precarga, y el paciente ya mejora, ya está compensado, ahí le agregas beta-block. Pero si está inestable, no, porque lo va a descompensar más. ¿Estamos? Este es un caso de falla cardíaca aguda, o sea, es un caso de edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces ahí lo más importante es bajar la precarga
que es con diuréticos potentes, ¿ya? Acá no es ARA2, porque el ARA2 no te va a bajar la precarga, que es lo que amerita en este paciente de manera inmediata. Los quemacaron calcioantagonistas, contraindicados en falla cardíaca sistólica. ¿Cómo le vas a dar? Lo matas al paciente si le das calcioantagonistas. Y tiacidas podría ser, pero cuando el edema es leve. Es un edema severo porque te dice crépitos difusos, furosemida. 68 años, antecedente de hipertensión no controlada, disnea y ortopnea, ¿no? Taquicardia, tórax, crepitantes en bases de ambos hemitórax. Tercer ruido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un paciente con falla cardíaca, pues, ¿no? Tiene falla cardíaca, pues te dice que tiene ortopnea, te dice que tiene crépitos, te dice que tiene tercer ruido. Tercer ruido, dato de falla sistólica. Entonces, al decirnos que es una falla cardíaca sistólica, ¿cuál es la conducta? Entonces, fármaco que sí o sí debe ir, YECA para bajar la poscarga, diuréticos para bajar la precarga, ¿no es cierto? Muy bien. Y si tiene algún trastorno del ritmo cardíaco, pues hay que darle digoxina, ¿no? Hay que darle digoxina cuando se asocia a arritmias supraventriculares, ¿ya? Entonces, por eso la conducta a seguir acá es indicar YECA, digoxina, porque está taquicárdico, miren. El paciente está taquicárdico, ¿ya? Furosemida, tiene disnea, tiene ortopnea, tiene crépitos en las bases. Porque solo furosemida, solo digoxina, solo oxígeno o YECA o digoxina. ¿Cuál es la alternativa más completa? La A, pues, ¿no? La A, YECA para bajar la poscarga, diuréticos para bajar la precarga y digoxina porque está taquicárdico. Lo más probable en un paciente adulto mayor con hipertensión es que haya una fibrilación auricular de fondo. Claro, acá algunos se confunden. Furosemida sola, claro, te va a aliviar la precarga, pero la poscarga no. Y este es un paciente con falla sistólica. Miren, acá te está diciendo tercer ruido, ortopnea, crépitos en las bases. Ese es un caso de falla cardíaca. Entonces, no indicar YECA estaría mal, pues, ¿no? Porque es un caso de falla cardíaca. ¿Con qué bajarías la poscarga? Porque el diurético solo te baja la precarga. Entonces, tienes que bajar la precarga y la poscarga. Y como está taquicárdico, lo más probable es que haya de fondo un FA, ¿no? Pues indicar solo digoxina, no, pues, ¿no? Mejor alternativa es la A, porque es más completa en la terapéutica. La interrupción repentina de la función mecánica del corazón, pero ojo, que puede ser potencialmente reversible con la intervención, ¿qué sería? El paro cardíaco. Esa es la definición del paro cardíaco. Cese súbita de la función cardíaca, pero que es potencialmente reversible con las medidas de reanimación, ¿no? Con el famoso RCP, ¿ya? El RCP. Cambio shock cardiogénico es cuando falla la función sistólica del corazón y aparece pues hipotensión arterial, índice cardíaco bajo, menos de 2.2, y tenemos comprometida la función cardíaca, ¿no? Bueno, infarto de miocardio, troponinas positivas, onda Q, acuérdate, ¿ya? Pero cuando te dicen esto de acá, potencialmente reversible con la intervención, paro cardíaco, ¿ya? Paro cardíaco, porque muerte súbita, ¿cómo la vas a revertir? No hay razón, pues, muerte súbita no. Muy bien. El factor pronóstico más importante del síndrome post-paro cardíaco, o sea, una vez que el paciente salió del paro cardíaco, el que va a determinar el pronóstico es el daño neurológico, ¿no? Por la isquemia, por la hipoperfusión que tuvo el paciente. Entonces, esto va a demarcar el pronóstico en el post-paro cardíaco, ¿ya? La encefalopatía hipóxica, ¿ya? La encefalopatía hipóxica es lo que va a determinar el pronóstico en el post-paro cardíaco. La isquemia coronaria es lo segundo. Lo primero en el post-paro que determina el pronóstico es la encefalopatía, el daño neurológico. Luego está la isquemia coronaria, ¿ya? Y esto es muy general, pues, ¿no? Hipoperfusión periférica es muy general,
¿ya? El daño neurológico es lo más importante. En el RCP básico está indicado avisar a los bomberos después de la desfibrilación. No, pues primero es avisar, ¿no? Activar el sistema de emergencias. Entonces activas el sistema de emergencias, luego haces tu RCP básico, el masaje cardíaco, luego viene tu desfibrilación, luego el transporte y el cuidado postparo después, ¿no? Cuidado postparo cardíaco. O las medidas de reanimación avanzada, ¿no? Entonces ese es más o menos el orden en la reanimación básica. Entonces, ventilación antes del masaje, colocación de fármaco, no, masaje antes de la ventilación. Eso sí es importante, porque la secuencia es CAB. Las compresiones son lo más importante. Entonces, masaje cardíaco antes de la ventilación. Entonces, tú haces tus masajes, 30 compresiones, luego das 2 ventilaciones. Lo más importante es las compresiones en un paro cardíaco, ¿no? Entonces, acá está mal, es incorrecto. Acá la respuesta correcta es la D, ¿eh? Masaje cardíaco antes de la ventilación, ¿ya? Masaje cardíaco antes de la ventilación, esa es la secuencia correcta, porque deben acordarse, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la secuencia típica, que es el CAB, ¿no es cierto? El CAB. Esa es la secuencia típica. Entonces, las compresiones, el masaje cardíaco es lo más importante, pues, ¿no? No es avisar a los bomberos después de la... No. ¿Cuál es el primer paso en el soporte vital básico del niño? ¿Ya? El primer paso en el soporte vital básico del niño, recuerden, y en toda reanimación, lo primero es esto, verificar la escena segura, ¿correcto? Tanto para el reanimador como para la víctima, ¿ya? Eso es lo primero. Ya luego activas tu sistema de emergencia, luego, una vez que has confirmado el paro, pues, ¿no? Que no respira, que no tiene pulso, etcétera. Entonces, se supone que para iniciar el soporte vital es porque ya diagnosticaste paro. Por eso esto ya no va. Entonces, una vez que activas el sistema de emergencia, o sea, confirmaste tu paro, no hay pulso, no respira, activas el sistema de emergencia, luego el soporte vital básico, las compresiones, luego la desfibrilación, esa es la secuencia. Entonces, el primer paso es verificar la escena segura, porque para hacer un soporte vital básico, ya confirmaste que está en paro. Entonces, ¿cómo vas a verificar si respira o si tiene pulso? No, pues ya diagnosticaste ya el paro, por eso vas a implementar el soporte vital básico, ¿ya? Entonces, lo primero es esto, ¿ya? Luego viene activación del sistema, reanimación básica, compresiones torácicas, luego la desfibrilación si los ritmos son desfibrilables, ¿no? ¿Cuál es la relación compresión-ventilación de 2 reanimadores en niños de 8 años? Miren, en adultos siempre es 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Este es un ciclo que se da en 2 minutos. En un ciclo, ¿no? Se debe dar 5 ciclos en 2 minutos en el adulto. En el niño, en el lactante, ahí cambia esta secuencia dependiendo de la cantidad de reanimadores. Un reanimador, hacemos 32. 2 reanimadores, ahí sí 15-2, cuando es 2 reanimadores. Entonces, 2 reanimadores en niño, 15-2. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Acá algunos se equivocan. 32 es, si te dicen en niño, en lactante, es cuando hay un reanimador. 15-2 cuando hay 2 reanimadores. Y en los adultos, sí, en todos, independientes, si sea 1 o 2 reanimadores, en adultos siempre es 32. Entonces acá nos dicen un paciente de 34 años que ha tenido, ¿no?, paro cardiorrespiratorio. Se inicia la reanimación y cuál es la secuencia correcta de ventilación y compresiones. Sería 2-30, ¿no? Siempre en el adulto, 2-30, sea 1, sea 2 reanimadores. Perfecto. Entonces acá la mayoría ha hecho bien.
el RCP básico con 2 reanimadores, ¿cuál es la relación correcta? No nos especifica si es adulto, si es niño o si es lactante. Entonces, cuando no te especifica, hay que sospechar lo más frecuente. ¿Y en dónde es más frecuente el paro cardíaco? En el adulto. Entonces, porque para decirte que es un niño, etcétera, en pediatría, te tiene que especificar, ¿no? Que es un niño, que es un lactante. O sea, asumimos que es un adulto. Por lo tanto, la secuencia correcta, 32. ¿Por qué asumimos que es un niño? Y encima estás asumiendo, ojo, estás asumiendo que es un niño, estás asumiendo o que es lactante y estás asumiendo que son 2 reanimadores si has marcado 15-2. Entonces, ¿por qué asumes ese dato? Estás asumiendo mucho, ¿verdad? Acá simplemente te han dicho 2 reanimadores, pero no te han dicho esto, niño lactante. Te tienen que especificar. Como no te especifican, asumimos que es adulto, porque en el adulto es más frecuente el paro, ¿ya? Y en adultos siempre es más frecuente, o independientemente de los reanimadores, sea 1, 2, 32 siempre. ¿Cuánto se comprime el tórax en un lactante? En un adulto se comprime de 5 a 6 centímetros. En un niño, hasta 5 centímetros. Y en un lactante, hasta 4 centímetros. Es más aproximadamente la compresión del tórax en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, hasta 4 centímetros. 3 te quedas corto, 5 es en niño. Te están diciendo lactante. En niño es 5. Y en adulto es de 5 a 6 centímetros. Número de compresión óptima en el RCP. Acá sí, tanto en adulto, en niño o en lactante, es igual. La velocidad de compresión siempre es de 100 a 120 por minuto. La velocidad de compresiones, sea adulto, niño, lactante. 100 a 120 compresiones por minuto. Perfecto. En el RCP de un lactante menor de 1 año, ¿no? Podemos afirmar lo siguiente. Recordemos que en el lactante menor de 1 año hay 2 técnicas para hacer las compresiones torácicas. Entonces, cuando estamos frente a la técnica que estamos observando en el primer gráfico, que es la técnica de los 2 dedos, y acá la técnica de los 2 pulgares. La técnica de los 2 pulgares es cuando hay 2 reanimadores, y la técnica de los 2 dedos cuando tenemos un reanimador. Esta es la más recomendable, la de los 2 pulgares, ¿ya? Con 2 reanimadores. Y ahí la secuencia es 15-2, recuérdate. En niño lactante, cuando hay 2 reanimadores, 15-2. Cuando es un reanimador, ahí sí 32. ¿Correcto? Y miren dónde se hace la compresión. La compresión se hace, miren, en la mitad inferior del esternón. Mitad inferior del esternón, porque es pequeñito el esternón del bebito, ¿no? Entonces no lo divides en tercios. Lo divides en mitad superior y mitad inferior, porque el lactante su esternón es pequeñito. Entonces se realiza con 2 dedos en la mitad inferior del esternón. ¿Ya? Talón de la mano, no, ese es en el adulto. 2 manos en la mitad superior, no. Mitad inferior, como estás viendo ahí, del esternón. Entonces, acuérdense, no se divide en tercios, ¿ya? El lactante, el esternón es pequeño, entonces se divide en mitad superior e inferior y la compresión se hace en la mitad inferior. ¿Ya? Técnica de los 2 dedos cuando existe un solo reanimador o de los 2 pulgares cuando hay 2 reanimadores. Niño de 2 años, 2 reanimadores, ahí sí 15-2. Si te hubieran dicho un reanimador o en el caso de los adultos, siempre va a ser 32. En la reanimación de un niño de 2 años con 2 reanimadores, perfecto, ¿no? La mayoría hace bien, es 15-2. No te confundas, 32 es cuando es niño, lactante, pero con un solo reanimador. Niño que presenta de forma súbita incapacidad para respirar con el antecedente inmediato de presencia de cuerpo extraño en la nariz. Cuando hay obstrucción de la vía aérea superior, nasofaringia, lo que debemos hacer
es rápidamente la famosa maniobra de Heimlich, cuando hay obstrucción de la vía respiratoria superior. ¿Ya? La famosa maniobra de Heimlich es lo que se recomienda. ¿Ya? Esto ya es avanzado, pues, ¿no? Intubación, traqueostomía, esto es para el paro cardíaco. Acá no te está hablando de paro. ¿Ya? Muy bien, entonces por acá algunos piensan en medidas avanzadas, ¿no? Te dice obstrucción del cuerpo extraño en nariz, si quieres intubarlo, quieres hacerle traqueostomía o quieres comprimirle el tórax, ¿no? Cuando la obstrucción es en la vía respiratoria. O sea, cuando te hablan de obstrucción de vía aérea, ahí aplica maniobra de Heimlich. En cambio, si te dicen que no tiene pulso, no respira, eso es diferente. Ahí sí inicias masaje cardíaco. Actividad eléctrica sin pulso, está indicado el uso de bicarbonato, ¿no? Recuerden que dentro de la actividad eléctrica sin pulso hay causas secundarias, ¿ya? Como por ejemplo las T's, acuérdense, y las H's, ¿no? Un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, la intoxicación por opioides tóxicos, la trombosis por un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Son causas de actividad eléctrica sin pulso. Pero también las H's, ¿no? Hipotermia, ¿ya? Hipo o hipercalemia, ¿correcto? O sea, trastornos de potasio. Hipoxia, hipovolemia, ¿no? También son causas de actividad eléctrica, en este caso sin pulso. Y los trastornos de hidrogeniones, pues, ¿no? La acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces ahí están las 5 T's y las 5 H's, que son causas reversibles de actividad eléctrica sin pulso. ¿Y en cuál de ellas utilizas bicarbonato de sodio? Bicarbonato de sodio lo puedo utilizar en acidosis o en hipercalemia, ¿no? Porque también mete el potasio dentro de las células. Ahí puedo utilizarlo. ¿Lo vas a utilizar en neumotórax? ¿Para qué? En neumotórax es angiocatéter, o sea, toracostomía, ¿no? Con aguja o tubo. En potasio, cuando está bajo, vas a bajar más el potasio, pues, si el bicarbonato mete el potasio dentro de la célula. En hipercalemia sí, pues, ¿no? Porque redistribuye el potasio al interior de la célula. Paro cardíaco no, taponamiento es pericardiocentesis. O sea, acá no se confundan. Acuérdate de la insulina, acuérdate del bicarbonato, que se dan para redistribuir el potasio. O sea, estos fármacos o sustancias meten el potasio dentro de la célula, dentro de la célula. Entonces, ¿en qué caso lo vamos a utilizar? Cuando hay hipercalemia, pues, no hipocalemia. En hipocalemia colocas retos de potasio. Un niño que tiene paro, ¿cuál de los siguientes son ritmos desfibrilables? Pregunta básica que no puedes equivocarte. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, ¿qué se coloca? En vez de la terapia eléctrica, epinefrina. Epinefrina. Porque son no desfibrilables. Entonces, miren, por ahí algunos se siguen equivocando, ¿no? Entonces, acuérdate que esto no se da terapia eléctrica. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son no desfibrilables. Acá te están preguntando desfibrilables. 65 años, ingresa por dolor precordial intenso, ¿no? De forma brusca, diaforesis, pérdida de conocimiento, mal estado general, inconsciente, cianótico, jadeante, y se confirma inminente paro cardíaco. Ojo, inminente. ¿Cuál es la primera medida a realizar? Entonces, mucho cuidado, porque acá te dice que todavía no está en paro. Es inminente paro. Por los datos, ¿no? Cianótico, respiración jadeante, estamos viendo la descompensación producto de un infarto agudo de miocardio. Entonces, si es inminente, ¿le vas a desfibrilar? O sea, ya te dijo que está en paro y que es un ritmo no desfibrilable,
¿por qué de frente te mandas con desfibrilación? Si te está preguntando la primera medida. Entonces eso no será. Además, si fuera un paro, la primera medida sería masaje cardíaco. Golpes precordiales con puño cerrado, así se da el masaje, con puño. No, pues. Administración de vasopresores, o sea, estos dos, ya si quieres asumirlo como masaje cardíaco, ya se hace cuando el paciente está en paro cardíaco. O sea, no hay pulso, no respira. Recién ahí. Primero el masaje, luego la desfibrilación, si es que son ritmos no desfibrilables. Vasopresores. Solicitar, no, si ya te dice que ya está con inminente paro cardíaco. O sea, de hecho, hay una cardiopatía isquémica. Lo más probable es que sea intensa, extensa, porque está produciendo descompensación hemodinámica. Lo correcto sería esto, cuidar la función respiratoria, ¿no? El ABC, pues, el ABC, ¿no? Como tal, porque todavía es esto. Es un paciente que está teniendo un infarto agudo de miocardio con descompensación hemodinámica. Recuerden que el infarto puede generar edema agudo de pulmón cardiogénico o puede generar shock cardiogénico. Y lo más probable es que ya esté generando eso, una descompensación hemodinámica severa por un infarto extenso. Entonces, como toda emergencia, primero es el ABC. Entonces, cuidar la función respiratoria sería lo primero, ¿ya? Porque todavía no es un paro, es un inminente paro. Por eso acá muchos se confunden, ¿no? Primera medida y ya te mandas de frente con desfibrilación, ¿ya? Entonces tenga mucho cuidado. Primero es cuidar la función respiratoria, porque hablamos de un síndrome coronario agudo que está produciendo descompensación hemodinámica. En un niño, en el paro cardiorrespiratorio se usa inicialmente. Entonces en un niño, al inicio, lo que utilizas, ¿no? Si es un ritmo desfibrilable, utiliza la descarga eléctrica, 2 joules por kilo de peso y luego ya 4 joules por kilo de peso. Si es no desfibrilable como asistolia, epinefrina, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento. Esas son, digamos, las medidas después del masaje cardíaco, lógicamente, ¿no? La terapia específica. Entonces, ahora, cuando no hay respuesta a la terapia eléctrica, recién ahí amiodarona, lidocaína, cuando no hay terapia, cuando no hay respuesta a la terapia eléctrica. Entonces, en una reanimación de un niño se usa inicialmente primero fármacos, no, primero desfibrilo. Obviamente si es un ritmo no desfibrilable, si es un ritmo desfibrilable, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular simple. Luego ya vienen los fármacos, ¿no? Una pregunta antigua en realidad, porque acá están dando otras dosis. Las últimas guías refieren de la AJA 2020, nos refieren que la primera dosis es 2 joules por kilo y luego la siguiente es 4 joules por kilo. Amiodarona es 5 miligramos por kilo de peso en bolo, ¿ya? Procainamida no se usa, bicarbonato en casos de hipercalemia, pero como tal no se usa, adenosina tampoco, pues, ¿no? Se utiliza amiodarona o lidocaína en casos refractarios, pero ahí amiodarona la dosis está mal, es 5 miligramos por kilo en bolo endovenoso. Muy bien, entonces reanimación avanzada en un niño, claro, muchos han marcado amiodarona, pero está mal la dosis, ¿no? Ahora acá algunos también van a decir que está mal. En realidad esta es una pregunta antigua, ¿ya? Antigua. Lo que sí hay que recordarnos entonces es que la secuencia, ¿no? Masaje cardíaco, desfibrilo y la primera dosis en niños es 2 joules por kilo, ¿ya? Y luego si es que no responde la cardioversión eléctrica, la desfibrilación, amiodarona, 5 miligramos por kilo de peso, o también lidocaína puede ser, ¿no? Si nos dicen que un niño tiene fibrilación ventricular, se aplica una segunda descarga, adrenalina, y a pesar de eso continúa con fibrilación. Entonces el niño está fibrilando, le pones la primera descarga. No responde, le colocas epinefrina. Segunda descarga,
No responde, acá ya le tienes que agregar amiodarona o lidocaína. Tercera descarga, no responde, igual amiodarona o lidocaína, dosis iniciales, dosis adicionales. Esa es la conducta, ¿no? Entonces, cuando no responde a la terapia eléctrica por segunda vez, ya hacemos uso de amiodarona o lidocaína, ¿correcto? Este es el fármaco que se emplea, y en la última guía AJA 2020 también mencionan a la lidocaína como fármacos que se utilizan en casos refractarios a la terapia eléctrica, ¿no? Adenosines para la taquicardia paroxística supraventricular, atropines para una bradicardia sintomática, epinefrina se emplea, obviamente, para anafilaxia, etc. Bicarbonato para casos de acidosis metabólica o hipercalemia, ¿no? Refractaria. Muy bien, entonces, amiodarona, recuerden, en casos refractarios que no responde a la descarga eléctrica, amiodarona. Esto ya lo estás manteniendo, por eso le colocaste al inicio cuando no respondió a la primera descarga. Acá te dice a la segunda, a la tercera descarga, no responde. ¿Qué le adicionamos? Amiodarona. Y acá nos dicen un paciente, ¿no es cierto?, que tiene disnea, dolor precordial, pero ya tiene pérdida súbita de conciencia, respiración agónica, ausencia de pulso. O sea que este paciente ya está en paro cardíaco. Y miren, este es el ritmo que está produciendo el paro. Los QRS son anchos, la frecuencia es más de 100, hablamos de una taquicardia ventricular, pero sin pulso. Es una taquicardia ventricular sin pulso, que está produciendo paro. Entonces, ¿cuál es la primera opción, la primera acción, a seguir? Masaje cardíaco, compresiones. Eso es lo primero. Luego ya viene la desfibrilación. Mucho cuidado por eso. Hay que leer bien las preguntas. Si es un paro, lo primero es, si quieres verlo ya desde un inicio, es asegurar la escena para la víctima del reanimador, activar el sistema de emergencia, iniciar las compresiones, luego viene el desfibrilador y luego ya la reanimación avanzada, ¿no? Transporte, fármacos, etc., cuidado postparo. Entonces, en ese orden, pues lo primero acá, masaje. Desfibrilación viene después, amiodarona viene después si no responde a la terapia eléctrica. Entonces miren cómo se equivocan, ¿no? Entonces, algunos por ahí marcan ventilación, algunos con miedo desfibrilación, solución salina a chorro. ¿Por qué han marcado algunos solución salina a chorro? ¿Acaso hay datos de hipovolemia, de shock Ojo, lo más probable es que sea un infarto. ¿Quieres ponerle más volumen? Lo vas a matar por un edema agudo. Ojo, cuando hay un infarto y ya se estableció probablemente un shock cardiogénico, un paro, ya el paciente per se ya está descompensado. Sobrecargarlo de volumen sería peor. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Acá ya está en paro. No es un edema agudo de pulmón, no es un shock cardiogénico para decir ABC, ¿no? Como toda emergencia. En emergencia es ABC, pero en un paro ya es CAB. Acuérdense de eso. ...79 años y en el examen físico no se palpa pulso, EKG, fibrilación ventricular. ¿Cuál es la conducta a seguir? Masaje cardíaco. Pero veo las alternativas, no hay masaje, doctor. Ya, ¿qué sigue después del masaje? Desfibrilación. No te queda de otra. También tienes que jugar con las alternativas. Hay que entender, el que ha hecho la pregunta lo ha enfocado mal. Porque la conducta en un paciente que ya tiene paro, primero es masaje cardíaco. Primero activas el sistema de emergencia, compresiones, desfibrila. Pero acá no hay. Porque la epinefrina, la amiodarona, esto ya no va. Son después, ¿no? Cuando no responde a la terapia eléctrica. Perfecto, entonces acá desfibrilación, ¿no? Si es monofásico, 360 Joule, si es bifásico, 200 Joule, ¿ya? Si no responde a la primera descarga, epinefrina. Si no responde a la segunda, tercera descarga, amiodarona o lidocaína, ¿no? Eso es después, y esto ya no tiene nada que hacer, en paro, ¿no?
En una endocarditis del drogadicto, ¿cuál es la válvula que más se afecta? La válvula que más se afecta es la válvula tricúspide del lado derecho. En las valvulopatías, en general, las más afectadas son las del lado izquierdo. Válvula aórtica, válvula mitral, en ese orden. En el lado derecho, tricúspide es en el drogadicto. Por ende, ¿cuál es la válvula que menos se afecta en una endocarditis? La pulmonar. Las que más se afectan son las del lado izquierdo, aórtica, mitral. Son las que más se afectan en una endocarditis. En el lado derecho, la válvula tricúspide en drogadictos, y la que menos se afecta es la válvula pulmonar. Deben acordarse de esa manera. Muy bien, entonces en drogadictos, tricúspide. No marques mitral. Eso es en general en las valvulopatías, o en este caso en las endocarditis agudas, subagudas, de un paciente en general, las del lado izquierdo. Pero si te dicen drogadicto, es lado derecho. El agente causante más frecuente de endocarditis aguda, y que también es el agente más frecuente en adictos a droga por vía parenteral, es el estafilococo aureus, también llamada coagulasa positiva o también llamado dorado. Epidermidis, llamado coagulasa negativo, es en válvula protésica menor de 1 año. Ahí es el más frecuente. Porque también válvula protésica más de 1 año es ese aureus. Viridans, cuando te dicen caries, un foco, ¿no? A nivel dental. Ahí será Streptococcus viridans, o causa de endocarditis infecciosa subaguda más frecuente. Porque el agudo es ese aureus. Y estos no tienen nada que ver. Miren cómo fallan, ¿eh? En adictos a droga, y marcan epidermidis, marcan Streptococcus viridans. No, en drogadictos es ese aureus, y la válvula que más se afecta es el lado derecho. O sea, la endocarditis del drogadicto es un caso especial, ¿eh? Que tienen que acordarse. ¿Cuál de los siguientes enunciados de Duke es criterio mayor? Entonces buscamos hemocultivo a la cabeza, ecocardiograma o nuevo soplo de regurgitación. No, hemocultivo, ¿verdad? Entonces, hemocultivo, ecocardiograma o nuevo soplo de regurgitación. Esos son los criterios mayores de Duke que tienes que acordarte. Los demás son menores. Entonces acá también está mal el reporte, ¿ya? Está mal el reporte, porque claramente vemos, que cuando nos preguntan cuál es el criterio mayor es hemocultivo, ecocardiograma o nuevo soplo, ¿no? Está mal el reporte, ¿ya? No seguí. ¿Cuál es criterio importante para el diagnóstico de endocarditis? El diagnóstico para endocarditis infecciosa, ¿ya? El criterio importante, entonces serían los criterios mayores. Fiebre es menor, TAC no tiene nada que ver, hemocultivo, ecocardiograma o antecedente de cateterismo. Entonces, esta es una pregunta dudareme. ¿Por qué? Porque las dos pueden ser hemocultivo, ecocardiograma, las dos. Bueno, el hemocultivo positivo sale en el 90% de los casos, ecocardiograma es menor, 80%. Por ese criterio podría marcar hemocultivo, ¿no? Pero mal la pregunta, porque si me dicen criterio importante, es criterio mayor, ¿no? Ahora, este tiene más sensibilidad, pero este tiene más especificidad, ¿no? Porque si veo una lesión, es más típico de una endocarditis, ¿no? Masa oscilante, dehiscencia de prótesis valvular. Entonces, claro, acá se pelean porque los dos son criterios mayores. Por eso esta pregunta es dudareme. Ya no tiene nada aplicativo esta pregunta, más hace confundir, ¿no? Porque los dos son criterios mayores. Pero este es más sensible, este es más específico. Entonces, bueno, el criterio habría que ver de acuerdo al que plantea la pregunta, ¿no? Ahora, decirme criterio más importante, ¿a qué te hace referencia? ¿A lo más frecuente o lo más específico? Entonces, ahí entra duda, ¿no? Pero
Mejor la C porque el hemocultivo es un criterio cardinal para endocarditis, ya que lógicamente las bacterias llegan a las válvulas por vía hematógena, ¿no? Por una bacteriemia. Miren este caso, ¿no? Es un paciente joven que tiene fiebre continua, miren, fiebre continua, antecedente de fiebre reumática en la infancia, ha tenido un procedimiento odontológico, soplo sistólico en foco mitral, focalización, BCG elevado. ¿Cuál sería el examen más adecuado para definir su diagnóstico? Un joven con focalización, sin factores de riesgo, no te dice que es hipertenso, diabético, y con un cuadro febril, subagudo a crónico, porque tiene 6 meses de fiebre. Entonces lo más probable es que se trate de una endocarditis. ¿Y qué pedirías? Un ecocardiograma, ¿ya? Ecocardiograma. Para confirmar, pues, ¿no? El diagnóstico. También un hemocultivo, ¿no? Para ver la bacteria, pues, que está causando esta patología. Entonces acá el factor de riesgo es probablemente la fiebre reumática, porque la fiebre reumática deja como secuela estenosis mitral o insuficiencia mitral crónica. Por decirnos soplo sistólico en foco mitral, entonces pensamos en insuficiencia mitral crónica, porque la estenosis mitral es soplo diastólico, recuerden. Entonces, soplo sistólico, insuficiencia mitral. Y las valvulopatías generan factor de riesgo para endocarditis. La valvulopatía reumática, las prótesis valvulares aumentan el riesgo de endocarditis, ¿no? Ya está. Recuerden que la endocarditis es una causa de fiebre de origen desconocido también, que hay que tenerla en cuenta. Muy bien, entonces la mayoría se dio cuenta que se trataba de un caso de endocarditis, por eso el estudio ecocardiograma, ¿no? EKG si fuera un cardioembolismo, ¿no? Una fibrilación auricular y esté produciendo focalización, entonces factor cardioembólico, pero si hay datos de FA, pues, ¿no? Pulso deficitario, pulso irregular, etc. Test de esfuerzo es para angina, resonancia TEM no tiene nada que ver, porque la causa es infecciosa de esta focalización. Gol estándar para el diagnóstico de endocarditis, hemocultivo, ecocardiograma. El gol estándar, o sea, ya la prueba de oro, es esta. Biopsia de tejido valvular, donde vamos a encontrar la lesión anatomopatológica, que es el granuloma la verruga, ¿no? La verruga bacteriana, ¿no? Muy bien, entonces el gol estándar es invasivo, ¿ya? Es biopsia del tejido valvular. Es el dato histológico, ya es la prueba de oro para el caso de una, entonces, endocarditis infecciosa. Esto no. Mejor la biopsia. Miren este caso, paciente de 25 años que tiene disnea, pequeños, mediados esfuerzos, fiebre, palidez de mucosas, hemorragia en formas de astillas, soplo sistólico en foco mitral, esplenomegalia, ¿ya? Miren esta triada. Cuando ustedes encuentran la triada de fiebre, esplenomegalia y soplo, esa es la triada ¿de quién? De endocarditis infecciosa. Fiebre, soplo, esplenomegalia. Descarten endocarditis infecciosa. ¿Correcto? Ese es el dato. En ningún momento nos dicen dolor torácico, tipo hincada, que cambia con la respiración. Acá igual, ¿no? Dolor torácico, troponina elevada, porque es una miocarditis, antecedente de proceso respiratorio. Ya estos son distractores. Muy bien. Fiebre reumática, ojo. Acuérdate de carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham, eritema marginado, ¿no? ¿En qué momento te están diciendo eso? Nada. Acuérdate de la triada fiebre, soplo, esplenomegalia. Y este dato, ¿no? Hemorragia en forma de astillas. Eso también es dato. Las manchas de Roth, las lesiones de Haneway, los nódulos de Osler, te deben hacer sospechar en endocarditis. Conducta terapéutica en un varón de 45 años con diagnóstico de endocarditis brucelósica, que a pesar de estar recibiendo antibióticos sigue con fiebre.
esa es una indicación para operar, cuando no responde a la terapia antibiótica, o cuando ya hace datos de falla cardíaca, cuando hay dehiscencia de prótesis valvular, cuando hay embolismos a repetición, cuando la causa de endocarditis es por hongos. Esas, cuando se han formado abscesos perivalvulares, esas son las indicaciones para operar. Entonces, acá hay una endocarditis por brucela que no está respondiendo a la terapia antibiótica. O sea, hay que operar. Muy bien. Entonces, acá también el reporte está mal, ¿ya? Ha habido un error ahí con el reporte, ¿ya? Ha habido un error, lo están reportando, creo, mal, porque acá claramente vemos que la clave es la B, ¿ya? La clave es la B. Muy bien. Entonces acá no vas a continuar con la terapia, ¿no? Tienes que operar porque ya a pesar de la terapia, el paciente persiste febril, ¿ya? Corticoides nada que ver, pues, ¿no? La alternativa la B es. ¿Cuáles son las válvulas que más se afectan en la fiebre reumática? Las del lado izquierdo. Mitral a la cabeza, aórtica, ¿no? Mitral, aórtica, ¿ya? Estenosis mitral, insuficiencia mitral crónica, insuficiencia aórtica crónica, son las valvulopatías que puede producir la fiebre reumática, en ese orden. Perfecto, las del lado izquierdo. Mitral, aórtica. Criterios de Jones, fácil pues para criterios de Jones. Carditis, artritis, nódulo subcutáneo, artritis, ahí está, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham y eritema marginado, ¿no? Tu mnemotecnia, cáncer, acuérdate. Fiebre no tiene nada que ver. Ojo, artralgia también es menor, ¿eh? El criterio mayor es artritis. Perfecto. Criterio mayor para fiebre reumática, carditis, que es lo más grave, ¿no? Ah, perdón, acá te preguntan el criterio mayor, pero más frecuente. Ya, carditis es criterio mayor, pero es el más grave. Artritis es el más frecuente. Criterio mayor más frecuente, artritis. Es una poliartritis migratoria de grandes articulaciones generalmente. Fiebre es criterio menor. Estos dos son criterios mayores, pero ya son más raros, ¿no? Corea de Sydenham, generalmente en gente joven, adolescente, o el eritema marginado también. Menor frecuencia. Entonces, el más frecuente, hablando de los criterios mayores, es artritis. Carditis es el más grave, sobre todo la miocarditis, pues, ¿no? Porque la lesión característica de la fiebre reumática es pancarditis, afecta las 3 capas. Muy bien, si vemos este caso que nos dice varón de 50 años, llega con dolor retroesternal, ¿no? Y miren que nos dice examen 160, taquicárdico, ingurgitación yugular que acentúa con la respiración y ruidos de baja intensidad. ¿Qué tipo de pulso espera encontrar en este caso? Entonces, ahí lo que hay que recordar, ¿no es cierto?, de este paciente de 50 años que llega con dolor retroesternal, que se migra a la región del epigastrio, tiene antecedente tabaquismo y que tiene ruidos apagados. Y este dato, ¿no?, ingurgitación yugular que se acentúa en la inspiración. Ese es el famoso signo de Kussmaul. Y ahí hay que pensar en pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva o infarto de ventrículo derecho, que es más raro, ¿ya? Pero acuérdense sobre todo esto, ¿no? La mnemotecnia, pecó por Mirón, pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva. Entonces, nos dan datos de amiloidosis, porque amiloidosis es la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva y es más raro. Acá lo más probable es que estemos frente a una pericarditis, por este dato también, ruidos de baja intensidad, que se ve en el taponamiento cardíaco, pero también se ve en la pericarditis constrictiva, ¿no? Como está fibrosado, los ruidos son de baja intensidad. Entonces, ¿qué pulso vemos
en el taponamiento cardíaco, que es enfermedad pericárdica, en la pericarditis constrictiva, el pulso que observamos es el pulso paradojal. Porque el parvus tardus es de estenosis aórtica. El pulso celer es de insuficiencia aórtica o persistencia del conducto arterioso. Dícroto es de miocardiopatía dilatada, ¿no? En cambio, para las enfermedades pericárdicas, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, tromboembolismo pulmonar también, dan pulso paradojal, ¿no? Pulso paradojal. Respuesta la A. Muy bien, entonces, pulso paradojal. No se olviden, ya parvus tardus, estenosis aórtica, celer, miren. El pulso celer es el pulso amplio, saltón, ¿ya? Que lo vemos en la insuficiencia aórtica. O el PCA, ¿no? Dícroto es miocardiopatía dilatada. Un paciente con cáncer hace 6 años que actualmente presenta disnea y en la radiografía cardiomegalia. O sea, hay una miocardiopatía, ¿no? Te dice qué sustancia produjo el daño. ¿Cuál de estos es cardiotóxico? Las antraciclinas. Doxorubicina es cardiotóxico, ¿no? Los otros, ciclofosfamida genera cistitis hemorrágica, cisplatino es neuropática, hepatotóxica, por ahí, ¿no? Pero la que es cardiotóxica es doxorubicina. Las antraciclinas producen miocardiopatía dilatada, que es lo más probable que tenga el paciente. Muy bien, entonces las antraciclinas son cardiotóxicas, ¿ya? No, ciclofosfamida produce daño a nivel de la mucosa de la vejiga, ¿no? Produce cistitis hemorrágica, ¿ya? Cisplatino tampoco es cardiotóxica, es neurotóxica, etc. Muerte súbita mientras se encontraba jugando un partido de fútbol. Entonces, la muerte súbita en deportistas de alta competencia rápidamente, en primer lugar, nos debe hacer sospechar de una miocardiopatía hipertrófica, que es la que da muerte súbita en deportistas de alta competencia, ¿no? La dilatada es producida por alcohol, miocarditis lo más frecuente es viral, chagásica causa miocardiopatía dilatada, ¿no? Y hasta ahí no se olviden. Muerte súbita en deportistas de alta competencia, ¿no? Que se desploman en pleno partido de fútbol, etcétera. Los atletas, es miocardiopatía hipertrófica, porque generan arritmias ventriculares, ¿no? Por eso es que los pacientes con alto riesgo de muerte súbita de miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, hipertrofia severa, grosor más de 30 milímetros, que tenga arritmias ventriculares, que tenga síncopes a repetición, que sea muy joven, ¿no? O antecedente de muerte a nivel familiar, se le debe colocar DAI, desfibrilador automático implantable, a esos pacientes de alto riesgo de muerte súbita con miocardiopatía hipertrófica. En este caso nos hablan de un adolescente de 13 años que consulta por dolor en hipocondrio derecho, vómitos, antecedente de proceso respiratorio viral. Ese es muy importante, este antecedente, ¿ya? Porque luego nos dice que está taquicárdico, taquipneico, crépitos en la base, soplo sistólico, hepatomegalia, cardiomegalia. Entonces, ¿qué te debe hacer sospechar si te dicen que ha tenido antecedente de un proceso respiratorio viral y te está dando signos de falla cardíaca? Taquicárdico, crépitos, hepatomegalia, cardiomegalia. Una miocarditis. Es una miocarditis, ojo, cuya causa más frecuente es viral, por eso el antecedente, y te da signos de falla cardíaca, ¿no? Cardiopatía congénita, bueno, en el adulto el CIA, pues, ¿no? Que te da desdoblamiento fijo del segundo ruido, en ningún momento nos hablan de eso. Fiebre reumática, generalmente se presenta la secuela valvular a partir de los 40 años, ¿no? La estenosis mitral y todo. Ahora, en ningún momento nos hablan de una artritis, de una carditis, de un eritema marginado, etc. Pero no, criterios para pensar en fiebre reumática. Aparte que la fiebre reumática es por una faringitis bacteriana, porque es la secuela no supurativa de Streptococcus pyogenes.
sea, acá te dice antecedente respiratorio viral, no bacteriano. Esto es por gusto y esto también. Muy bien, entonces, bueno, acá algunos por ahí, por eso se han equivocado, ¿no? Han marcado fiebre reumática cuando este es bacteriano y te dicen antecedente viral. Entonces de ahí podrías descartar, ¿no? Cardiopatía congénita, pero ¿qué dato, pues, no? Soplo pansistólico del CIB, desdoblamiento fijo el segundo ruido del CIA, pulso Zeller, soplo continuo, ¿no? En maquinaria de Gibson para pensar en PCA, o en coartación de la aorta, presión en el brazo más que la pierna, pulso, o sea, no hay ningún dato para pensar en cardiopatía congénita. La causa de muerte en la embolia pulmonar es por shock. ¿De qué tipo? Obstructivo. No hay obstructivo, marca cardiogénico, porque algunos el cardiogénico lo dividen en interno y en externo está ahí el obstructivo. O sea, algunos lo clasifican dentro del cardiogénico, ¿no? Por eso el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, el neumotórax a tensión, la pericarditis constrictiva dan shock obstructivo, acuérdense, ¿eh? Nos dicen tromboembolismo pulmonar y marcan distrés. No, el distrés respiratorio es producido por neumonía, por pancreatitis, por procesos inflamatorios, ¿no? Que se generalizan. Es el edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿ya? Hipoxemia severa, no. La causa del tromboembolismo es por shock, ¿ya? Es un shock cardiogénico, específicamente el obstructivo, porque se compromete la diástole. Definición de shock séptico. La definición de, porque esta es antigua esta pregunta, de sepsis, era un SIRS con foco infeccioso. Esta es la definición de sepsis, la C. SIRS, foco infeccioso que producía disfunción de órgano. Pero para hablar de shock séptico nos tienen que decir que ya no responde a fluidos, y que necesita el uso de vasopresores. Por eso la mejor respuesta es la B, ¿correcto? Un SIRS que necesita el uso de vasopresores. Porque sepsis responde a fluidos. El shock séptico ya no responde a fluidos y por eso necesita vasopresores, ¿ya? Por eso la respuesta correcta es la B, ¿ya? Necesita vasopresores, donde elección es la norepinefrina. Una pregunta antigua, ¿no? Entonces, requiere vasopresores, shock séptico, ¿ya? Requiere vasopresores. Taponamiento cardíaco obstructivo. Acuérdense, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, pericarditis constrictiva, es shock obstructivo. Miren cómo se confunden. Acá ya te especifica, pues, porque cuando te dicen ya cardiogénico, esto es por infarto agudo de miocardio, que es la causa más frecuente. Pero también están las arritmias, las valvulopatías, las miocardiopatías. En cambio acá ya está el obstructivo, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por compromiso de la diástole. Acá se compromete la diástole y en el cardiogénico propiamente la sístole. Triada mortal del shock hemorrágico severo, que se ve en los pacientes politraumatizados, es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, ¿no? Mal pronóstico. Hipotermia, coagulopatía, se altera todo el perfil de coagulación, y acidosis metabólica por el metabolismo anaeróbico y empieza a producirse lactato, ¿no? Entonces, acá también está mal el reporte, ¿verdad? Ya está. Entonces, está mal el reporte porque la clave correcta, acuérdense, es la C, ¿ya? Hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. ¿Ya? Esa es la triada mortal, ¿no? Ya está mal el reporte. El primer mecanismo compensador de la caída de presión arterial en el shock, ¿cuál es? El primer mecanismo compensador de la presión en el shock es el aumento del tono simpático. Y el aumento del tono simpático va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción. Luego aumente el eje del cortisol, ¿no? ACTH, cortisol. Luego
se activa el eje adrenal. Entonces acá uno de los primeros mecanismos es la taquicardia, por el aumento del tono simpático. Esto es tardío ya, la activación del sistema renina-angiotensina es tardío, el riñón activa después, en casos de shock hipovolémico, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Este es lo primero, por activación del tono simpático. La respuesta neuroendocrina ya en el shock es primero activación del tono simpático y luego activación del eje adrenal. Entonces, el estímulo adrenérgico aumenta en el shock porque se estimula el estímulo simpático. Aumenta el péptido natriurético como cardioprotector. Al final, en un shock hipovolémico se activa el sistema renina-angiotensina. Hay más estrés y secreción de cortisol, glucagón. Estos sí van, porque el eje adrenal se activa. Entonces la adenohipófisis produce ADH y la corteza suprarrenal produce cortisol. Entonces esa es la respuesta neuroendocrina. Neuro, tono simpático, endocrina, lo que viene a ser el eje adrenal. Muy bien, entonces acuérdense ahí el eje adrenal activado, algunos marcan péptido, este también se eleva, ojo, se eleva porque es el cardioprotector endógeno. ¿Ya? En casos de shock cardiogénico, en casos de falla cardíaca, el péptido natriurético está elevado. Miren, algunos marcan descenso, ¿no? El tono simpático aumenta en el shock como mecanismo compensatorio. A ver, en un caso de anafilaxia, ¿no? Después de colocarle penicilina, recuerden que la anafilaxia es una reacción alérgica severa o una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE. ¿Cuál es la célula que participa? El eosinófilo, el mastocito, ¿no? El mastocito, los basófilos son los que se activan en una reacción alérgica, recuérdense, ¿no? Inmediata, ¿no? Mastocito, basófilos, para liberar histamina, la famosa histamina. Muy bien, mastocitos, células basófilas, ¿ya? Y en cuadros alérgicos crónicos como el asma, ¿no? Tenemos los eosinófilos también, ¿no? Si nos dicen que el pulso es rápido, filiforme, piel fría, es un shock de bajo gasto. Shock de bajo gasto. Y cuando te dicen que es un paciente politraumatizado, accidente de tránsito, rápidamente lo que debes pensar es un shock hipovolémico. Porque el paciente politraumatizado va a tener shock por hemorragia, ¿no? Por hemorragia, ¿ya? Entonces, esa es la causa del shock, ¿no? En cambio, en distributivo es sepsis, anafilaxia, en cardiogénico infarto, en obstructivo es taponamiento, neumotórax, atención. Perfecto. Acá, paciente con diabetes, tiene una úlcera en el pie y que rápidamente da cuadro de CIRS, luego alteración hematológica, o sea, un foco infeccioso que se ha generalizado. Entonces, lo primero que debo hablar es sepsis, ¿no? Sepsis, porque ¿cuándo voy a marcar shock séptico? Cuando me dice que no responde a fluidos y hacemos uso de vasopresores, porque sepsis responde a fluidos. Entonces, ¿en qué momento te dice que no responde a fluidoterapia? Entonces, lo primero, cuando tú identificas un foco infeccioso que se ha generalizado porque está produciendo falla orgánica, plaquetopenia, alteración del sensorio, caída del PAFI, aumento de bilirrubina, hipotensión arterial, ¿no? O aumento de creatinina oliguria, acuérdense los criterios de SOFA, diagnostica sepsis en primer lugar. ¿Por qué marcas shock séptico? ¿En qué momento te dice que no responde a fluidos y tienes que hacer uso de vasopresores? ¿En qué momento te dice fibrinógeno bajo o alteración de todo el perfil de coagulación? Ojo, te está diciendo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y alteración hematológica. Una alteración es la plaquetopenia. ¿De quién? Del paciente con sepsis. Entonces, si te hubiera dado más detalles, tal vez, ¿no? Caída de fibrinógeno, alteración del perfil de coagulación, entonces sería SID, ¿no? Al final. Que al final es una complicación de la sepsis, ¿ah? Porque recuerden, la sepsis al final te puede dar SID. Entonces,
el criterio de cita es más específico con el perfil de coagulación, ¿no? Entonces, clínicamente, por decirte así, alteración de nivel, no puedes diagnosticar CIT, ¿no? Primero sepsis, por el antecedente de la úlcera infectada y todo. Paciente ingresa por hipotermia, ¿no? Miren, está hipotenso, taquicárdico, con leucopenia, con acidosis, luego de fluidoterapia y vasopresores por más de 20 minutos, no hay respuesta. O sea, claramente ya nos hablan de un paciente muy descompensado que no responde a fluidos y no responde a vasopresores. Esto ya es un término antiguo que no se utiliza. Bacteriemia si solo tuviéramos el hemocultivo. Sepsis si responde a fluidos. Cuando no responde a fluidos ni tampoco a vasopresores, como es el caso, hablamos de un shock séptico resistente. Porque el shock séptico habíamos dicho que no responde a fluidos, pero sí a vasopresores. Acá te está diciendo que no responde a fluidos ni a vasopresores. Ese shock séptico resistente. Perfecto. ¿Dónde está tu hipovolémico? ¿Dónde está tu paciente que está perdiendo volumen, ¿no? Una hemorragia, vómitos, diarrea, pérdida por tercer espacio, pancreatitis, obstrucción. No hay datos para pensar en el shock hipovolémico. Presión arterial disminuida, pulso fimiforme, extremidades frías, llenado capilar lento. Es un shock con gasto bajo, pues. Bajo. ¿Cómo va a ser gasto alto? Sería piel caliente, hiperdinámico, ¿no? Gasto bajo. Perfecto. Gasto bajo, ¿no? Es el tipo de shock con gasto bajo que puede ser hipovolémico o puede ser cardiogénico. Por eso explora los pulmones. Si el pulmón está seco, hipovolémico. Si está congestionado, hay crépitos, edema difuso, eso es cardiogénico, cuando hay congestión pulmonar. Y este es el mecanismo compensatorio. O sea, como el gasto cae, la resistencia aumenta. Pero este es el mecanismo compensatorio, no te está preguntando el mecanismo compensatorio. Ahora, este es del shock distributivo, resistencia baja, que va con piel caliente, que va con gasto alto, es diferente. Recuerden que el distributivo se produce por vasodilatación generalizada. No confundan conceptos. Te dice acá extremidad fría, llenado lento, gasto bajo. Clasificación fisiopatológica, recuerden, tenemos acá el primero que es el shock hipovolémico. Vamos a evaluar los parámetros, el gasto cardíaco, la resistencia vascular, la presión venosa central y la presión capilar pulmonar, ¿correcto? Vamos a ver las diferencias. Entonces, en el shock hipovolémico, recuerden cuando el paciente pierde más del 30% de su volemia, cae el gasto, ¿no? Acuérdense la ley de Frank-Starling. Si cae, ¿no es cierto?, el retorno venoso, la precarga, cae el gasto cardíaco. No hay volumen, entonces el gasto cae y como mecanismo compensatorio la resistencia vascular aumenta para compensar la presión arterial. Recuerden que presión es gasto por resistencia. Entonces vemos esto, caída del gasto porque no hay volumen, aumento de la resistencia como mecanismo compensatorio y si no hay volumen, al inicio obviamente no hay congestión y al final incluso estos parámetros de congestión están disminuidos. Entonces, tanto la presión capilar pulmonar o la presión venosa central al final disminuyen, ¿no? Porque no hay volumen, recuérdense de ese dato. Ahora vamos con el shock cardiogénico. Recuerden la causa más frecuente, el infarto agudo de miocardio. Entonces falla la contractibilidad, el gasto obviamente cae, mecanismo compensatorio, la resistencia aumenta y por lo tanto acá sí viene la diferencia con el shock hipovolémico. Acá sí hay congestión. Siempre que les hablen de un cuadro de shock con congestión pulmonar, con congestión sistémica, ahí piensen en shock cardiogénico, ¿correcto? Y su homólogo, el shock obstructivo, ¿no es cierto? Que básicamente es como el shock cardiogénico, solo que acá está fallando el llenado, ¿no es cierto? Está fallando la diástole. Entonces vamos a tener lo que viene a ser la caída del gasto, el aumento de la resistencia como mecanismo compensatorio y obviamente también va a haber congestión pulmonar y congestión sistémica. Entonces parecido al shock cardiogénico, ¿no? La diferencia es que en el shock cardiogénico hay falla en la sístole y en el obstructivo falla en la diástole. Pero cuando vemos el último tipo de shock, este de acá, que es el shock
distributivo, que es el más frecuente en el adulto, cuya causa más frecuente es sepsis, podemos ver la diferencia claramente con los anteriores, en que el gasto está aumentado, el gasto cardíaco está aumentado. Por eso a este shock le llaman con piel caliente, ¿no? Con piel caliente, hiperdinámico, etcétera, a diferencia de los anteriores que van con piel fría, porque el gasto está bajo. Acá el mecanismo que genera el shock distributivo, recuerden, es la vasodilatación generalizada, por lo tanto la resistencia cae. ¿Ya? Miren la diferencia con todos los demás. ¿Ah? Acá el gasto está aumentado, la resistencia está disminuida por la vasodilatación. Y al igual que el shock hipovolémico, al inicio puede que no hay congestión, al final los parámetros de congestión están disminuidos. Por eso acuérdense siempre que les digan un shock con piel fría y congestión, piensen en shock cardiogénico, ¿correcto? En shock cardiogénico. Igual, pulso filiforme, extremidad fría, llenado lento, gasto bajo. Acá siguen equivocándose, ¿ya? Acá está mal el reporte también, ¿ya? Está mal reportado la pregunta porque al decirnos que la piel está fría, ¿no? El llenado capilar está lento, etc. Eso es gasto bajo, ¿ya? Gasto bajo. Shock hipovolémico, ¿cuál es el principal factor desencadenante? El principal factor que va a producir el shock hipovolémico es que pierdas más del 30% de la volemia. Entonces, ¿qué es? Disminución de la precarga. Disminución de la precarga, ¿ya? O sea, disminución de la volemia. Eso es básicamente, ¿ya? En cambio, vasodilatación generalizada es en el distributivo, caída de la función sistólica es en el cardiogénico, caída de la función diastólica es en el obstructivo. A ver qué he marcado. Principal factor desencadenante en hipovolémico es cómo la frecuencia cardíaca va a estar disminuida. En el shock, la presión arterial cae y el tono simpático hace aumentar la frecuencia. ¿Por qué marcas la A? ¿Qué tiene que ver eso? No se confundan, ¿ah? Taponamiento es shock obstructivo, ¿ya? Vasodilatación generalizada es en el shock distributivo y esta es disminución de la precarga. Ahí la respuesta es la D, ¿ya? Ahí está mal también el reporte, me parece que han hecho mal ahí el trabajo, ¿ya? Pero bueno, estamos aclarando que el shock hipovolémico es caída de la precarga, o sea, de la volemia. Y este es un caso de shock cardiogénico, porque nos dicen, es un paciente que tiene antecedente de hipertensión, falla cardíaca, etc. Sudoración con frialdad, llenado capilar lento, es hipotenso, taquicárdico, pero hay datos de congestión. Miren. Cuando a ti te dan datos de shock, porque es hipotenso, llenado capilar lento, piel fría, y hay datos de congestión pulmonar o sistémica, como ingurgitación, crépitos, entonces ya le pone su apellido. Es un shock cardiogénico. ¿Ya? Este es un caso de shock cardiogénico, porque hay congestión. Hay datos de hipoperfusión, hipotensión arterial, frialdad, llenado lento, y por la congestión, cardiogénico. Por lo tanto, el tratamiento inicial, inotrópicos. Y el de primera línea, norepinefrina, que también es el vasopresor de elección en shock séptico. Miren cómo se equivocan acá. Entonces el diagnóstico es un shock cardiogénico porque hay congestión. Está congestionado, tiene crépitos difusos en el pulmón, pero tú quieres pasarle volumen. Claro, para terminarlo de matar al paciente. En un caso de infarto agudo de miocardio extenso, shock cardiogénico, no puedes pasar volumen, porque per se el paciente ya está congestionado. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Si fuera un shock hipovolémico, si fuera un shock distributivo por sepsis, ahí sí la fluidoterapia es lo más importante. Pero este es un caso de shock cardiogénico. Y ahí los líquidos están restringidos. Lo que debemos dar es inotrópicos. Miren cómo es importante el diagnóstico, ¿no? Shock séptico. La primera medida
terapéutica a indicar cuál es la fluidoterapia. Pero como es shock séptico, si no responde a fluidos, vasopresores. ¿Cuál es el de elección? La norepinefrina, pero también puedes colocar epinefrina, dobutamina en última instancia, ¿no? Pero el de elección es norepinefrina. Entonces miren, dopamina no, en shock séptico dopamina no va. Cloruro de sodio, eso sí, fluidoterapia muy importante, sangre no, bicarbonato no, adrenalina no es la de elección, la de primera línea es norepinefrina. Entonces, por las alternativas, esta pregunta también es un poco dudareme, ¿ya? Porque si te dicen shock séptico, te hubieran puesto el vasopresor de elección. Entonces, mantener la fluidoterapia, eso es importante en sepsis. Fluidoterapia. ¿Ya? Entonces, la fluidoterapia es importante en sepsis. Luego vienen los vasopresores, ¿no? Pero el vasopresor de elección es norepinefrina. Es norepinefrina. Y acá 54 años, indigente, ¿no? Que ingresa con historia de malestar, fiebre, tos con expectoración purulenta, o sea, un probable foco pulmonar, y te dicen que está hipotenso, con crépitos en el tercio medio del hemitórax. Pero miren la hipotensión. O sea, hay un foco pulmonar, pero está hipotenso. Entonces, lo más probable es que ya hablemos de un paciente en sepsis. La primera actitud, claro, si no te diste cuenta que estaba hipotenso, vas a marcar cálmale la fiebre, mayor antibiótico, hemocultivo, ¿no? Pero si te diste cuenta de que sí se trata de una sepsis porque ya está generando hipotensión, entonces, fluidoterapia. Cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo de peso en las 3 primeras horas. Eso es lo más importante, recuerden, en sepsis. Perfecto, fluidoterapia. Si no responde, recién viene el vasopresor, que en shock séptico el de elección es norepinefrina. Pero primero es la fluidoterapia. Este paciente ingresa por fiebre, taquipnia, oliguria, ¿no? Tiene un HBP, ¿no? Portador de sonda. Y te dan datos de infección, ictericia, leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Pero te dan datos de falla de órgano. Oliguria, hipotensión, alteración del sensorio, falla hepática, trombocitopenia, lactato elevado. Entonces, claramente estamos viendo criterios de SOFA positivos. Entonces, el tratamiento inicial para este caso de sepsis, que es un caso de hipoperfusión por un shock distributivo, cristaloides. El bueno barato, ¿no? Disponible. Cloruro de sodio al 0.3%, 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Perfecto. Coloides no, coloides no. Manejo de shock séptico por pielonefritis aguda, ¿qué debe incluir? Todos tienen suero isotónico. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Noradrenalina. Y para un foco urinario, ¿qué antibiótico darás? Imipenem, vancomicina, metronidazol. Carbapenem, pues, ¿no? Que son de amplio espectro. Ese sería. Porque vancomicina está restringido para S. aureus, meticilino resistente, ¿no? Metronidazol para anaerobios. Entonces, para casos de pielonefritis utilizamos pipetazo, quinolonas, carbapenem, ¿no? Por ejemplo, en casos de bacterias BLE positivas, ¿no? E. coli BLE positivo, utilizamos carbapenem. Ya está. Entonces, acá te olvidaste de tu vasopresor en el shock séptico, ¿no? En el vancomicina no, pues S. aureus, ¿no? Gram positivo. Recuerden que el foco urinario es más gram negativos. Recuerden que el vasopresor de elección es norepinefrina en casos de sepsis. ¿Ya? Norepinefrina. Y acá nos hablan de un paciente, ¿no? Que 5 minutos antes comienzan con un cuadro de hipotensión, con angioedema, ¿no? Ronquera, ¿no? Que coincide con la ingesta de dulces, ¿no? Antecedente de la alergia. Entonces, que ha tenido una reacción severa, ¿no? De alergia, porque está con hipotensión, está con angioedema, taquicárdico, sudoroso, sibilante. Estamos hablando de una anafilaxia.
y por lo tanto el tratamiento de elección en anafilaxia no es corticoides, antihistamínicos. Cuando ya la anafilaxia está generando cuadro cutáneo y cuadro de falla de órgano, disnea, dolor torácico, hipotensión, etc., epinefrina, ¿no? 0.4 miligramos en el adulto o 0.01 miligramos por kilo de peso en el lactante. Intramuscular, correcto, o si no se sabe cómo colocar, subcutáneo, rápidamente. Perfecto. ¿Qué clase de shock hemorrágico es según la clasificación del ATLS, ¿no? Para los politraumatizados? Entonces hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial y cómo está el sensorio, ¿no? Porque si te dicen normal, normal y está ansioso, ese es el 1. Si te dicen taquicárdico, presión normal y ya está ansioso, eso es 2. Taquicardia con hipotensión y confuso, 3. Taquicardia con hipotensión y en coma, estupor, 4. Entonces identifica tus variables. ¿Qué te dice? Taquicárdico, hipotenso y confuso. Aparte de ansioso ya está confuso. O sea, ¿dónde estás? Acá. 3. ¿Correcto? 3. Muy bien. Entonces la mayoría ha hecho bien. Ahí se equivocaron. En el 2 todavía no hay hipotensión. Solo hay taquicardia. Y en el 4 no solo está confuso, está en coma o en estupor. Coma, estupor, eso es 4. Si nos dicen un paciente de 67 años que tiene disnea, ¿no?, al esfuerzo físico, esa disnea puede ser de varias causas, respiratoria, cardíaca, etc. Tiene antecedente de dolores opresivos, tiene sobrepeso, ¿no es cierto? Segundo, ruido aumentado de intensidad, pulmones normales, resto normal. Entonces, el hecho que te diga que el dolor es recurrente y al esfuerzo físico, con sobrepeso, con segundo ruido aumentado, te va orientando a la patología cardíaca, ¿no? Claro, obviamente hay que explorar más, hay que hacer estudios y todo para determinar, ¿no?, la etiología cardíaca. Un tromboembolismo, no, pues no hay factor de riesgo para trombosis, ¿no? Cáncer, mujer que consume anticonceptivo, reposo prolongado, cirugía ortopédica, ¿no? Disnea de origen respiratoria, pero te dice pulmones todo normal, ¿no? Muy bien, entonces, claro, algunos, ¿por qué marcan tromboembolismo? ¿Acaso nos dicen que la disnea empezó porque se le hinchó la pierna? Para pensar, porque el tromboembolismo pulmonar más frecuentemente es de una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, no, pues el decirnos sobrepeso, dolor opresivo, ojo con ese dato también, la semiología en el pecho con el esfuerzo, nos debe orientar a una patología cardíaca. Hematuria franca y el paciente empieza a hacer hipotensión. Urea creatinina empiezan a elevarse. O sea, hay un dato de hipovolemia, ¿no?, que incluso ya está produciendo falla renal. Entonces, ¿cuál es el manejo inmediato? Entonces, por la hematuria, el sangrado, lo inmediato es colocar catéteres endovenosos y pasar rápidamente fluidos. Luego ya vienen las medidas específicas. Por eso acá la respuesta es mantener el volumen arterial efectivo, ¿ya? Ligar el vaso sangrante, no, pues oxígeno, reemplaza antibiótica terapia, no. Entonces, si ya me está generando un sangrado, hipotensión, o sea, shock, lo que debemos hacer es fluidoterapia, eso es lo inicial, todo paciente con shock hipovolémico. Muy bien, esto sería lo primero. Esto después ya, el manejo específico es después, como en hemorragia digestiva también. Te dicen hematemesis y está hipotenso taquicárdico. ¿Qué es lo primero que hago? Endoscopía, omeprazol, octeótride endovenoso, liga dura de varices. No, lo primero, si hay una hemorragia hemodinámicamente inestable, lo primero es la fluidoterapia para mantener el volumen arterial efectivo. ¿Cuánto pasamos en un shock hipovolémico? 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Ese es el valor, ¿no? O 1 litro a chorro, ¿no? 1 litro a chorro. Ya, es 10 a 20, ¿ah? En caso de sepsis es más. En sepsis es 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. En shock hipovolémico es 10 a 20.
Y cuando transfundimos, cuando la hemoglobina es menos de 7. Y cuando justamente se suspende la transfusión, cuando es más de 7, pues la hemoglobina. Ahí se suspende la transfusión, ¿no? Porque ese es el punto para indicar la transfusión. No, cuando la hemoglobina, entonces, ¿cuál es el valor mínimo alcanzado para suspender la transfusión? Cuando es más de 7, acá sería, ¿ya? Más de 7. Entonces ahí ya suspendemos la transfusión, ¿no es cierto? Suspendemos la transfusión. En el paciente con shock, ¿cuál es la medida inicial de máxima prioridad? ¿Ya? La medida inicial de máxima prioridad, recuerden que es la oxigenoterapia o en la mayoría de los casos la fluidoterapia, ¿no? No te dice el tipo de shock. Entonces, en general, en la mayoría de los shock hay que ver oxígeno, fluidos, ¿no? Porque en la hipovolemia, en el shock distributivo por sepsis, fluidos, ¿no? En el cardiogénico sí hay que restringir líquidos, pero miren las otras alternativas, no van pues, ¿no? Pues el shock, oxígeno, fluidos. Vasopresores es después, porque te dice medida inicial. Hemorragia digestiva alta, baja, masiva. ¿Cuál es el plan a ejecutar? Rápidamente estabilidad hemodinámica, ¿no? Esto no, porque es después. Coloides no, cristaloides es primero. Paquete globular, si la hemoglobina está menos de 7, pero no te dan ese dato. Plasma, cuando ya está alterado el perfil de coagulación. Acá el dato, porque es una pregunta también antigua, cuando es masiva el sangrado y se va a necesitar más de 6 unidades de paquetes globulares, entonces lo que se recurre es la infusión de sangre total. O sea, cuando es un paciente con una hemorragia masiva y se va a transfundir varios paquetes globulares, más de 5, más de 6, por ese dato de masiva, se infunde sangre total. Porque cuando tú infundes bastantes paquetes globulares, también tienes que poner unidad de plaquetas y plasma fresco. Entonces, en vez de pasarlo separado, mejor sangre total. Esa es más o menos la directriz que se sigue, ¿no? Cuando el sangrado es masivo. ¿Ya? Por eso acá muchos se equivocan, ¿no? Pero definitivamente la B no es lo primero, pues. Si es una hemorragia masiva, lo más inmediato es estabilizar hemodinámicamente. Coloide no, cristaloides son de elección. Entonces acá te quedaba paquete o sangre total, pero por lo ser masivo es sangre total. Y en este caso clínico, ¿no? Que nos dice un paciente, ¿no? Que tiene vómitos, diarreas profusas y miren, hipotensión, taquicardia, o sea, nos habla de un shock hipovolémico por pérdidas gastrointestinales. Y te dicen cuánto se administra de cloruro de sodio en la primera hora. Acá hay una fórmula que se tiene que aplicar, que es las pérdidas insensibles más 20 mililitros por kilo de peso, cuando es por pérdidas gastrointestinales, por deshidratación. Y las pérdidas insensibles es 1.5 litros, más 20 mililitros por kilo de peso, ¿cuánto pesa? 60. Entonces esto sale 1200, ¿no? O sea, 1.2 más 1.5 sale 2.7 litros que hay que pasarle en la primera hora. ¿Cuál es el que más se acerca? 3 litros. Es lo que tendríamos que infundir en este paciente con shock hipovolémico por pérdidas gastrointestinales. Entonces ahí recordar la fórmula, ¿ya? Pérdidas insensibles más 20 mililitros por kilo de peso. Y las pérdidas insensibles es 1.5 litros. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta. 3 litros, ¿no? Por la fórmula aplicada. Bien, doctores, entonces con eso hemos terminado la revisión completa de lo que viene a ser el Banco Histórico de Cardiología. Ya vamos a hacer un descanso de unos minutos y luego nos volvemos a conectar, ¿ya? Para continuar con la parte de cirugía de tórax y cardiovascular. Gracias.